Esta mañana podemos dejar de lado nuestros problemas. Problemas económicos. Problemas relacionados con nuestras relaciones personales. Problemas de enfermedades. Y también los más importantes que nos rodean en orden nacional e internacional. Guerra, hambre, revueltas populares, etc. No queremos alejarnos de ellos, pero si podemos separarlos esta mañana, al menos podemos permitirnos considerarlos de manera diferente, con una mente más fría, una percepción más penetrante y, por lo tanto, atacarlos en una nueva forma, con mayor vigor y claridad. Me parece que solo el amor puede producir la revolución correcta y que cualquier otra forma de revolución, es decir, una revolución basada en teorías económicas, ideologías sociales, etc., solo puede causar más desorden, más confusión y angustia. No hay esperanza de resolver el problema humano básico a través de reformas y reorganizaciones parciales. Solo cuando hay un gran amor, podemos tener una visión total, y por lo tanto una acción completa. En lugar de esto, actividad parcial fragmentaria, que actualmente llamamos revolution, y que no lleva a nada. Hoy quiero hablar sobre algo que abarca la totalidad de la vida. Algo que no es fragmentario, pero constituye un acceso total a la existencia humana. Y para tener cierta profundidad en este asunto, debemos liberarnos de todas las teorías, creencias y dogmas. En general, aramos sin cesar el suelo de la mente, pero parece que nunca sembramos. Analizamos, examinamos, desmantelamos cosas, pero no entendemos el movimiento de la vida. Bien. Creo que hay tres cosas que debemos entender profundamente para poder sentir el movimiento total de la vida. Son el tiempo, el sufrimiento y la muerte. Comprenda el tiempo. Comprenda el significado completo del sufrimiento y vive con la muerte. Todo esto requiere la claridad del amor. El amor no es una teoría ideal y un ideal. O una persona ama o no ama. No se puede enseñar. No puedes tomar lecciones para aprender a amar. Ni ningún método existe a través de cuyo la práctica diaria llega a saber qué es el amor. Pero creo que uno puede llegar a amar. Natural. Fácil. Espontáneamente. Cuando uno realmente entiende el significado del tiempo. La extraordinaria profundidad del sufrimiento y la pureza que viene con la muerte. Por lo tanto, tal vez podamos considerar, de manera realmente y no teórica o abstracta, la naturaleza del tiempo, la naturaleza o la estructura del sufrimiento, y esta cosa extraordinaria que llamamos muerte. Estas tres cosas no se separan. Si entendemos qué hora es, entenderemos qué es la muerte, así como qué es el sufrimiento. Pero si consideramos el tiempo como algo separado del sufrimiento y la muerte, y tratamos de ocuparnos de forma aislada, nuestro acceso será fragmentario, y, por lo tanto, nunca nos daremos cuenta de la maravillosa belleza y vitalidad del amor. Por lo tanto, lidiemos con el tiempo, no como abstracción, sino como algo real. Ser el tiempo, la duración, la continuidad de la existencia. Hay tiempo cronológico, horas y días que se extienden a millones de años. Y fue el tiempo cronológico el que produjo la mente con la que trabajamos. La mente es el resultado del tiempo como continuidad de la existencia. Y su mejora o pulido a través de esta continuidad se llama progreso. El tiempo también es la duración psicológica, creada por el pensamiento como un medio de relleno. Servimos el tiempo para progresar, llenarnos, ser, para producir un cierto resultado. Ordinario, el tiempo es para nosotros una escalera que conduce a algo de mayor importancia, para el desarrollo de ciertas facultades, la mejora de la técnica particular, para el logro de un fin, un objetivo o no digno de elogio. Por lo tanto, creemos que el tiempo es necesario para comprender lo verdadero de Dios, de lo que excede todo el esfuerzo humano. Como regla general, el tiempo se considera la duración entre el momento presente y un cierto momento en el futuro, cuando habremos logrado nuestros objetivos. Y desde ese momento, servimos para cultivar el carácter, deshacernos de un cierto hábito, desarrolle un músculo o la visión de las cosas. Hace 2000 años, la mente cristiana ha sido condicionada a creer en un Salvador. En el infierno, en el cielo y en el este, el mismo acondicionamiento. Hay mucho más tiempo. Creemos que el tiempo es necesario para todo lo que tenemos que hacer o entender. Y por lo tanto, se convierte en una carga, una barrera para la percepción real. Nos impide ver inmediatamente la verdad
con respecto a cualquier cosa, porque creemos que el tiempo es necesario. Decimos, mañana o en años, entenderé esto con una claridad extraordinaria. En el momento en que admitimos el tiempo, estamos cultivando la indolencia, esa pereza peculiar que nos impide ver rápidamente la cosa como es. Suponemos que necesitamos tiempo para romper el condicionamiento que la sociedad, con sus religiones organizadas, sus códigos de moralidad, sus dogmas, su arrogancia y su espíritu de competencia nos imponen. Pensamos en términos de tiempo porque pensar es producto de tiempo. El pensamiento es una reacción en la memoria, siendo memoria el fondo acumulado, heredado, adquirido por la raza, la comunidad, el grupo, la familia y el individuo. Este fondo es el producto del proceso aditivo de la mente, y su acumulación llevó tiempo. Para la mayoría de las personas, la mente es la memoria. Y cada vez que hay un desafío, un requisito, es la memoria la que responde. Su respuesta es como la respuesta cerebral electrónica, que funciona por asociación. Y al ser la reacción de la memoria, el pensamiento es, por su propia naturaleza, el producto del tiempo y el creador del tiempo. Tenga en cuenta que lo que estoy diciendo no es una teoría, algo que debes reflejar. Sobre su necesidad, no reflexionarse, pero primero verla, porque lo es. No ingresaré sus detalles complicados, pero ya les he señalado los hechos esenciales, y los ves o no los ves. Si me estás siguiendo, no solo en el sentido verbal, discursivo o analítico, sino que realmente ves que es así, te darás cuenta de lo engañoso que es. Y la pregunta es entonces, si el tiempo puede detenerse. Si podemos ver todo el proceso de nuestra propia actividad, vea su profundidad, su superficialidad, su belleza y su fealdad. No mañana, pero de inmediato. Entonces, esta propia percepción es la acción que destruye el tiempo. Si no entendemos el tiempo, no entenderemos el sufrimiento. No son como tratamos de hacer las dos cosas diferentes. Hacer ejercicio de una posición, estar con la familia, generar descendencia, no son incidentes separados y aislados. Por el contrario, son profundos y estrechamente relacionados. No podemos percibir esta extraordinaria intimidad de la relación sin la sensibilidad que surge del amor. Para comprender el sufrimiento debemos, de hecho, comprender la naturaleza del tiempo y la estructura del pensamiento. El tiempo tiene que detenerse, porque de lo contrario simplemente estaremos repitiendo la información que hemos acumulado, al igual que un cerebro electrónico. A menos que haya terminado el tiempo, lo que significa el final del pensamiento, habrá más repetición, ajuste y modificación continua. Nunca habrá nada nuevo. Somos cerebros electrónicos glorificados. Un poco más independiente, tal vez. Pero siempre máquinas en nuestra forma de trabajar. Por lo tanto, para comprender la naturaleza del sufrimiento y cómo puede terminar, tenemos que entender el pensamiento. Los dos no existen por separado. Al comprender el tiempo, se logra el pensamiento. Y la comprensión del pensamiento es la extinción del tiempo, y por lo tanto, la terminación del sufrimiento. Si esto está perfectamente claro, podemos mirar el sufrimiento y no adorarlo, como lo hacen los cristianos. Lo que no entendemos, amamos o destruimos. Ponemos un templo, en una iglesia o en un rincón oscuro de la mente, donde le damos una adoración al miedo, a despreciar y repudiar o huir. Pero aquí no estamos haciendo nada de esto. Vemos que un milenio ha estado luchando con el problema del sufrimiento, sin poder resolverlo hasta ahora. Por lo tanto, se dejó calentar para él. Lo aceptó, considerando una parte inevitable de la vida. La mera aceptación del sufrimiento no solo es una tontería, sino que también compite para enfrentarnos. Hace que la mente sea insensible, brutal y superficial, y la vida, por lo tanto, se vuelve falsa, un mero proceso de trabajo y recreación. Se necesita al hombre en una existencia ocupada, como un concesionario, científico, artista, sentimentalista, como dicha persona religiosa, etc. Pero para comprender el sufrimiento y libres de él, tenemos que entender el tiempo, y por lo tanto, pensamos. No se puede negar el sufrimiento o el escape de él, recurriendo a distracciones, iglesias, creencias organizadas. Tampoco deberíamos aceptarlo y divinizarlo. Y para evitar esto se requiere mucha atención, que es la energía. El sufrimiento está enraizado en la autopiedad. Para entenderlo, cumplir y extinguir esta autopiedad.
No sé si ya te has dado cuenta de cómo te sientes como tú mismo cuando dices, estoy solo en el mundo. Con la autocompasión, está preparando el suelo en el que el sufrimiento arrojará sus raíces. Incluso si justificas la autocompasión, incluso si la racionaliza, busca polizarla con ideas, seguirá existiendo, socavándolo profundamente. Por lo tanto, para que el hombre entienda o penetre, debe deshacerse de esta trivialidad brutal y egocéntrica, que es la pena de sí mismo. Puede sentir la autopiedad en la enfermedad, la muerte de un ser querido o no realizado y, por lo tanto, se siente frustrado. Pero independientemente de su causa, la autopiedad es la raíz del sufrimiento. Y una vez libre de este sentimiento, puede enfrentar el sufrimiento sin darle adoración, sin huir, o sin darle un significado sublime y espiritual, como por ejemplo, decir que debe lastimar para encontrar a Dios, lo cual es puro contraste, solo aburrido, estúpido, se ajusta al mague. Por lo tanto, no debemos aceptarlo de ninguna manera ni rechazarlo. Al liberarte de la autocompasión, te despojas de todo el sentimentalismo y el emocionalismo que ha criado, y estará listo para mirar el sufriendo con toda atención. Espero que estés haciendo este viaje conmigo, y no solo acepte los dichos del orador. Tenga cuidado con la aceptación pasiva del sufrimiento. Su racionalización, las excusas, la autopiedad, el sentimentalismo, la actitud emocional hacia la amargura, porque todo esto es la disipación de energía. Para comprender el sufrimiento debe aplicar toda la atención. Y en esta tensión no hay lugar para las excusas, para los sentimientos y la racionalización. No hay lugar para ningún tipo de compensación propia. Supongo que estoy muy claro al enfatizar la necesidad de prestar toda la atención al sufrimiento. En esta tensión, no hay esfuerzo para resolverla o entenderla. La persona solo mira y mira. Todo lo posible para comprender, racionalizar o escapar evita ese estado imparcial de tensión completa, en el que se puede entender esta cosa llamada sufrimiento. No estamos analizando o investigando analíticamente el sufrimiento para nos deshacemos, ya que este es solo otro truco mental. La mente que lo analiza supone que lo entiende y es libre. Pura contradicción. Puede liberarse de una cierta forma de sufrimiento, pero de lo contrario resurgirá. Estamos hablando de sufrir en su totalidad. El sufrimiento en sí mismo, ya sea tuyo o mío, cualquier entidad humana. Como se dice, para comprender el sufrimiento, es necesario comprender el tiempo y el pensamiento. Una percepción no selectiva de todas las formas de escape, de toda la autocompasión, de todas sus verbalizaciones, de modo que se requieren los remedios mentales ante algo que debe entenderse. No hay división entre el observador y lo observado. No hay nadie que, como observador, como pensador, observa el sufrimiento. Solo está el estado de sufrimiento. Este estado de sufrimiento no dividido es necesario, porque cuando considera el sufrimiento como un observador, crea el conflicto que encarna la mente y disipa la energía. Y por lo tanto, no hay atención. Cuando la mente comprende la naturaleza del tiempo y el pensamiento, cuando rompió la autopiedad, el sentimentalismo, el emocionalismo, etc., luego pensó, lo que creó toda esta complejidad, termina y el tiempo ya no existe. Por lo tanto, está directa y estrechamente en contacto con esto, lo que llama sufrimiento. El sufrimiento solo queda mientras huyamos de él, cuando queremos evitarlo o divinizarlo. Pero cuando no hay nada de esto, porque la mente estará en contacto con el sufrimiento, y por lo tanto, completamente en silencio al respecto, luego descubrirá que se liberó de ella. Mientras estemos en camino a contactarlo, este hecho solo disuelve todos los factores que lo producen, inherentes al tiempo y el pensamiento, y por lo tanto deja de sufrir todo. ¿Cómo entendemos esto, que llamamos la muerte, y que nos asusta tanto? El hombre ha creado muchas formas tortuosas de considerar la muerte, negarla, aferrarse a innumerables creencias y etc. Pero, para entender la muerte, ciertamente debe considerar lo nuevo. Porque, de hecho, no sabe nada sobre la muerte. ¿Él sabe? Es posible que haya visto a personas morir y haber observado en usted u otro enfoque de la vejez, con deterioro concomitante. Sabes que al terminar con la vida física para la vejez, el accidente, la enfermedad, el asesinato o el suicidio, pero no conoces la muerte, ya que sabes sexo, hambre,
crueldad y brutalidad. Ignore lo que es morir, y mientras no lo haga, la muerte no tendrá sentido. Lo que teme es una abstracción, algo que no sabes. Sin darse cuenta de la plenitud de la muerte, o lo que implica, la mente es el miedo al pensamiento, no al hecho de que no es consciente. Veamos esto con cierta profundidad. Si muriera repentinamente, no tendría tiempo para pensar en la muerte y temerla. Pero hay un intervalo entre ahora y el momento en que se presentará la muerte. Y durante este intervalo, hay mucho tiempo para preocuparse y racionalizar. Deseos, transporte a la próxima vida, si hay una próxima vida. Todas las ansiedades, deseos y conocimiento que ha acumulado. Y así inventar teorías o creer en cierto tipo de inmortalidad. Considera la muerte algo separado de la vida. La muerte está ahí, y tú estás aquí, ocupado viviendo. Al guiar su automóvil, tener relaciones sexuales, comer, hacer ejercicios o actividad, acumular conocimiento, etc. No quiere morir porque aún no ha completado el libro que está escribiendo o porque todavía no sabe cómo jugar contra el violín con virtuosismo. Por lo tanto, separa la vida de la muerte diciendo: ahora entenderé la vida y oportuno entenderé la muerte. Pero los dos no están separados. Y esto es lo que importa entender primero. La vida y la muerte constituyen un todo. Están estrechamente relacionados, y uno no puede aislar a uno de ellos y tratar de entenderlo por separado del otro. Esto es lo que, por regla general, hacemos. Dividimos la vida en compartimentos. Si eres economista, entonces la ciencia económica es todo lo que te interesa. Y nada sabes sobre el resto. Si usted es médico, un experto en nariz y garganta, o desde el corazón, vive en un año consecutivo en este campo limitado de conocimiento. Y cuando mueres, este es tu cielo. Como dije, considerar la vida fragmentamente es vivir con confusión constante, contradicción y angustia. Tienes que ver la totalidad de la vida. Y solo puedes ver esta totalidad cuando hay afecto y cuando hay amor. El amor es la única revolución que producirá orden. Es inútil adquirir un conocimiento constante de las matemáticas, la medicina, la historia y la economía, y luego reunir todos estos fragmentos. Esto no resolverá nada. Sin amor, la revolución solo conduce a la deificación del Estado, o a la adoración de una imagen, o a las innumerables perversiones tiránicas, y a la destrucción del hombre. Del mismo modo, cuando la mente, temerosa, pone la muerte desde la distancia, separándola de la vida diaria. Tal separación solo sirve para generar más miedo, más ansiedad y una multiplicidad de teorías sobre la muerte. Para comprender la muerte es necesario comprender la vida. Pero la vida no es la continuidad del pensamiento. La continuidad es esto responsable de todas nuestras aflicciones. Entonces, ¿puede la mente traer la muerte desde la distancia que encuentras para inmediato o ahora? ¿Entender? La muerte, en efecto, no está en ningún lugar remoto. Ella está aquí y ahora. Está presente cuando hablamos, cuando nos divertimos, cuando escuchamos, cuando nos dirigimos a la oficina. Es aquí cada momento de la vida, al igual que el amor. Si te das cuenta de este hecho, ya no tiene miedo de la muerte. No tememos lo desconocido, sino la pérdida del conocido. Tememos perder a nuestra familia, a estar solo, sin compañeros. Tememos el dolor de la soledad. Para ser privado de experiencias, los activos acumulados. Es lo que se sabe que tenemos miedo de caer. Lo conocido es el recuerdo, memoria a la que nos aferramos. Pero la memoria es solo una cosa mecánica, ya que las computadoras demuestran que la someten. Para entender la belleza y lo extraordinario naturaleza de la muerte, necesitamos deshacernos del conocido. Al morir a lo conocido es el comienzo de la comprensión de la muerte, porque la mente se vuelve fresca, nueva, y no existe miedo. Por lo tanto, uno puede ingresar a ese estado llamado muerte. Por lo tanto, desde el principio hasta el final de la vida y la muerte son inseparables. El sabio entiende el tiempo, el pensamiento y el sufrimiento, y solo él puede entender la muerte. La mente que muere en cada momento, que no almacena la experiencia, es inmaculada. Y, en consecuencia, está en un estado perenne de amor. ¿Quieres hacer preguntas sobre esto para entrar en más detalles? Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tu pensamiento y el pensamiento cristiano sobre el amor? Respuesta: siento que no puedo decirlo.
No pienso en el amor. No puedes pensar en el amor. Si lo haces, no es un amor. Como sabrán, hay una gran diferencia entre el sexo y el pensamiento sobre el sexo. Lo que estimula la sensación. La mente que se preocupa por la mera satisfacción sexual, que piensa en el sexo, que excita a través de imágenes, figuras, pensamientos, es de calidad destructiva. Y a la otra cosa, el amor, difiere mucho. Nos sentimos sin la interferencia del pensamiento. Del mismo modo, uno no puede pensar en el amor de acuerdo con el patrón de nuestra memoria, o en lo que ha escuchado, que es bueno, profano, sagrado, etc. Porque este pensamiento no es amor. El amor no es cristiano ni hindú, ni este ni occidental, no es el tuyo ni el mío. Solo cuando una persona se libera de todas estas ideas de nacionalidad, raza, religión, etc., solo entonces sabrá lo que es amar. Mira, he estado hablando esta mañana sobre la muerte para entender, no solo mientras está aquí en este pabellón, sino durante tu vida. Y, por lo tanto, estar libre de sufrimiento, libre de miedo, y realmente saber lo que significa morir. Si ahora y en los próximos días, su mente no permanece vigilante, ileso, saludable, entonces la mera escucha de palabras será completamente inútil. Pero si lo encuentras profundamente atento, consciente de sus pensamientos y sentimientos, si no está interpretando lo que dice el hablante, sino que realmente observa por sí mismo, mientras describe y penetra el problema, luego, después de irse aquí, vivirá no solo con exultación, sino también con muerte y amor.